Bien, chicos, entonces, primero que nada, le pido a la gente que apague sus micrófonos. Antes que nada, para que podamos comenzar, vamos a hacer una clase concisa, al punto, eh, para que podamos optimizar nuestro tiempo. ¿Listo? Bien, en ese orden de ideas, el día de hoy vamos a comenzar con lo que sería el tercer corte, el tema para este tercer parcial de química. Entonces, ¿qué va a entrar dentro de ese tercer parcial? Dentro de ese tercer parcial entrarían dos temas principalmente. ¿Cuáles son? Primero, fuerzas intermoleculares y propiedades de los líquidos. Y como segunda medida entraría el tema de gases. ¿Listo? Estado gaseoso. Y problemas, eso va a ser más que todo problemas y ejercicios. Bien, sin más preámbulos voy a comenzar, voy a ir de una vez directo al punto para que nos rinda el tiempo en este momento. Vamos a comenzar viendo los estados de agregación de la materia. Entonces, dentro de esos estados... Listo. Dentro de esos estados de agregación de la materia, vamos a ver que pues nosotros sabemos que existen tres estados, sólido, líquido y gaseoso, pero es pertinente que nosotros sepamos y aprendamos a diferenciar cuáles son las características de cada uno de esos tres estados. Vamos a comenzar con el estado gaseoso. El estado gaseoso se caracteriza por tener una distancia entre las moléculas muy grande y eso hace que nosotros los gases los podamos comprimir con facilidad. Es por eso que siempre encontramos gases precisamente comprimidos en recipientes cilíndricos. Ahora, las fuerzas, precisamente como consecuencia de la primer característica de que son moléculas con una distancia entre ellas muy grande, esas fuerzas intermoleculares van a ser débiles, lo que va a permitir que ellos se expandan y llenen el volumen del recipiente que lo contiene. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen un volumen definido, ni una forma definida. Bien, ahora, la gran distancia entre moléculas explica su baja densidad en condiciones normales, o sea, son poco densos. Viéndolo de esa manera, entonces, no tienen ni volumen ni forma, no los tienen definidos. ¿Listo? No lo tienen definido, no definido. Definido, así me fue esto. Listo. Entonces, lo siguiente sería el estado líquido. ¿Qué pasa con el estado líquido? Acá. ¿Qué pasa con el estado líquido? Vamos a ver cuáles son las características de este estado. Pues bien, el estado líquido manifiesta que las moléculas están tan juntas que hay muy poco espacio vacío entre ellas, así como pues lo pasaba en los gases. Entonces ya van a estar un poco más compactas las moléculas. Debido a ese poco espacio vacío, son menos fáciles de comprimir. ¿Listo? Hay que tener en consideración esto. Son menos fáciles de comprimir. Ahora, en cuanto a la densidad, son más densos que los gases. ¿Listo? Se mantienen juntas las moléculas por varios tipos de fuerzas de atracción que, a propósito, esas fuerzas de atracción las vamos a ver a continuación. Espero que estén muy atentos en esta parte. A diferencia de los gases, los líquidos sí tienen un volumen definido y las moléculas se mueven con libertad y adoptan la forma del recipiente que lo contiene. ¿Esto a qué hace referencia? Hace referencia a que a comparación de los gases, los líquidos, la forma no la tienen definida. Bueno, esto sí es igual que los gases, los líquidos. Pero
en cuanto a volumen, sí van a tener definidos el volumen. Bien, perfecto, chicos. Entonces, lo siguiente de lo que vamos a hablar serían los sólidos, el estado de agregación de la materia sólido. El estado de agregación de la materia sólido se va a caracterizar por lo siguiente. Porque las moléculas ocupan una posición rígida y no tienen libertad para moverse. Esto quiere decir que son un tipo de estado que en cuanto a la organización molecular van a estar muy compactos. Por lo tanto, si son compactos, por favor apaguen los micrófonos. Si son compactos, vamos a ver lo siguiente, y es que las moléculas están bien organizadas y con poco espacio entre ellas. Por lo tanto, los sólidos son casi incompresibles. Por lo tanto, también, en cuanto a forma y a volumen, nosotros nos referimos, forma y volumen van a estar bien definidos. Entonces, ellos sí tienen una forma y un volumen definidos. Y tienen una mayor densidad que los líquidos. Entonces, si nosotros hacemos una recapitulación de estos tres estados de agregación de la materia, vamos a ver que en cuanto a densidad, la densidad de los sólidos, vamos a hablar acá de densidad. Pongo acá en corchetico la densidad de los sólidos va a ser mayor que la densidad de los líquidos. Y la de los líquidos va a ser mayor que la de los gases. Los gases, recordemos que no tienen forma, y no tienen volumen. Los líquidos no tienen forma, pero sí tienen un volumen definido. Y los sólidos, ellos sí tienen forma y sí tienen un volumen. Entonces, estas son las características que por el momento nosotros podemos sacar en cuanto a densidad, forma y volumen, y pues las fuerzas intermoleculares. Si nosotros vamos a hablar de fuerzas intermoleculares, voy a ponerlo acá con F punto y fuerzas intermoleculares. En cuanto a fuerzas intermoleculares se refiere, va a ocurrir la misma tendencia que con la densidad. Los sólidos tienen mayores fuerzas intermoleculares que los líquidos. Y los líquidos a su vez van a tener mayores fuerzas intermoleculares que los gases. ¿Listo? Esto en cuanto a fuerzas intermoleculares se refiere. Bien. Estas son las bases que nosotros debemos considerar antes de comenzar el tema de fuerzas intermoleculares. Ya sabiendo esto, de hablar qué tan compactos son, si son incompresibles, si tienen una forma definida, si tienen un volumen definido, si su densidad es mayor o es menor dependiendo de su estado, ya vamos a tener mayor claridad cuando podamos hablar de fuerzas intermoleculares. Bien, pues entonces en ese orden de ideas, las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción entre moléculas, pero ¿moléculas de cuáles? De una misma sustancia. Moléculas de una misma sustancia. De una misma sustancia.
¿Esto qué quiere decir? Esto, por ejemplo, vamos a acá a explicar en cuanto al agua. ¿Cómo van a estar unidas entre sí esas moléculas de agua para que como tal el líquido que nosotros vemos dentro, así a modo ya macroscópico, el líquido que podemos ver se mantenga unido? ¿Qué es lo que mantiene unidas las moléculas del agua? Eso es lo que vamos a ver, cuáles son esos tipos de fuerza, qué características tienen. Entonces, las fuerzas intermoleculares se diferencian de las intramoleculares, perdón. Intra son unas y las inter son otras. Las intramoleculares se diferencian de las intermoleculares por mantener juntos los átomos de una molécula. Entonces, como yo les había mencionado, dentro de esta misma molécula de agua, cómo va a estar unidos con otros átomos de la misma molécula. Cómo va a estar unida esa molécula con otra molécula de la misma agua. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos enlaces que los caracterizan. Estas fuerzas intermoleculares son las interacciones entre moléculas individuales. Miren acá nuevamente el concepto que yo les estoy explicando de una sustancia. Son más débiles que los enlaces covalentes o fuerzas intramoleculares. ¿Listo? Si en dos sustancias se requiere un punto de ebullición, esto acá, este concepto es clave para que nosotros empecemos a comprender la importancia de las fuerzas intermoleculares cuando hablamos de las propiedades de los líquidos. En este caso, vamos a hablar del punto de ebullición. Dice así, este enunciadito. Si en dos sustancias tenemos una sustancia A y tenemos una sustancia B, se requiere de un punto de ebullición más alto en una que en otra. Pongamos, la sustancia A requiere de 80 grados centígrados para ebullir y la sustancia B 100 grados centígrados para alcanzar su ebullición. Esto quiere decir que a la del punto de ebullición más alto, o sea, a esta, a la B, se le va a aplicar más energía y por lo tanto las fuerzas intermoleculares van a ser más fuertes. Bien, si nosotros lo vemos en una escala, digamos tenemos aquí una escala de temperatura, que digamos esta es, acá encontramos 100 grados centígrados y por este ladito encontramos 80 grados centígrados. Vemos que la energía que se debe aplicar para que llegue a 80 es más poquita. Acá está la energía, esta línea, esta flechita verde que acabo de dibujar es la energía, cantidad de energía para hacer llegar a la sustancia a sus 80 grados centígrados y que logre ebullir. Pero en cambio, la sustancia B requiere de esta energía que estoy dibujando. Miren, es mayor. La flecha va a ser más larga. Por lo tanto, acá va a haber más energía. Entonces, si nosotros viendo esta cantidad de energía, la cantidad de energía va directamente proporcional a las fuerzas intermoleculares. Es decir, entre mayor sea acá el punto de ebullición, mayor sea la energía que se requiere para que la sustancia cambie de estado, pues mayor va a ser sus fuerzas intermoleculares. Lo que quiere decir que las fuerzas intermoleculares de la sustancia B, esta es para B y esto es para A. Las fuerzas intermoleculares de B van a ser mayores que las fuerzas intermoleculares que presenta A. Ese es el resumen de ese parrafito. Es importante saber esto. Que van muy de la mano
a la cantidad de energía que se requiera para ejercer un cambio de estado, cualquiera de los tres estados que nosotros comentamos en el apartado anterior. Listo, entonces lo mismo pasa con el punto de fusión. El punto de fusión de una sustancia aumenta también dependiendo de la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Ahora, ustedes estarán diciendo, bien, profe, usted me está hablando mucho de fuerzas intermoleculares, pero ¿qué son y cuáles son las clases de fuerzas intermoleculares? Ya vimos qué son, pero entonces, ¿cuáles son esas tres clases de fuerzas intermoleculares? Las tres clases son, primero, vamos a ver fuerzas dipolo-dipolo. Esas fuerzas dipolo-dipolo son fuerzas de atracción entre moléculas polares. Ya ahorita vamos a ver qué es eso de polares. Es decir, entre moléculas que poseen momentos dipolares. Ya vamos a ver en un diagrama qué es eso de momentos dipolares. Entonces, dice que a mayor momento dipolar, mayor será la fuerza. Aquí ocurre la interacción entre polo positivo y polo negativo. Esto, entonces, ya nos empieza a dar una idea de qué es esto de moléculas polares y qué es esto del momento dipolar. Partiendo de que el polo positivo atrae al polo negativo y viceversa, por lo que se produce una fuerza de atracción eléctrica o electrostática. Vamos a verlo entonces de una manera más sencilla. Esa manera sencilla, entonces, va a ser en este diagrama. Antes de ver este diagrama, necesito hacerle la aclaración de que ya como habíamos visto el concepto de enlace iónico, enlace covalente, si nosotros comparamos esta fuerza dipolo-dipolo con el enlace iónico, la fuerza dipolo-dipolo va a ser más débil, será más débil. Y se manifiesta con mayor intensidad en distancias intermoleculares cortas. Ya habíamos visto cuáles son esas distancias intermoleculares. Depende de su estado de agregación de la materia. Si hablamos de gases, van a ser distancias intermoleculares pues amplias. Si hablamos de líquidos, van a ser distancias intermoleculares ya pues entre pues cortas y un poquito largas. Y si hablamos de fuerzas intermoleculares para sólidos, esas van a ser cortas. Bien, entonces, como habíamos hablado de la temperatura de ebullición, la temperatura de ebullición, viéndola de esta manera, en cuanto a las fuerzas intermoleculares, ya habíamos dicho que es directamente proporcional. Por lo tanto, si yo quiero comprender esto de lo que estoy hablando, del ácido clorhídrico, para esta molécula voy a referirme acá al ácido clorhídrico para este ejemplo. Voy a ver dentro del ácido clorhídrico cómo van a estar unidas esas moléculas de ácido clorhídrico. Primero, debo tener en cuenta que las moléculas, cada una de esas moléculas de ácido clorhídrico que están acá representadas por óvalos, va a tener su parte positiva, que está representada por el hidrógeno, y su parte negativa, que está representada por el cloro. Lo mismo acá, positiva en hidrógeno, negativa cloro, positiva en hidrógeno, negativa cloro, positiva en hidrógeno, negativa cloro, positiva en hidrógeno y negativa cloro. ¿Cómo se van a mantener unidas entre ellas? Ya sabiendo que tienen estos dos polos, polo positivo por el hidrógeno y polo negativo por el cloro. Pues resulta y pasa que acá es donde se forma lo que nosotros decimos el momento dipolar, que es esa atracción entre el polo negativo y el polo positivo. El cloro, que es negativo, se va a ver acá atraído por el polo positivo. Acá también este enlace sería un aviso de eso. El cloro negativo se ve atraído por el hidrógeno positivo. Ese hidrógeno positivo a su vez también interactúa con el cloro negativo. Ese cloro negativo a su vez con un hidrógeno positivo
Ese hidrógeno positivo a su vez va a estar unido a un cloro negativo, el cloro negativo a un hidrógeno positivo, ese hidrógeno positivo a un cloro negativo. Y así vamos a ver que los positivos van a estar atraídos por los negativos. Esa sería la explicación de lo que nosotros podemos llamar unas fuerzas dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo. ¿Listo? Así es como comprendemos esta partecita. Ahora, la siguiente fuerza son los puentes de hidrógeno. ¿A qué hará referencia esto de los puentes de hidrógeno? Pues bien, los puentes de hidrógeno son muy fáciles de identificar. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Pues estos puentes de hidrógeno son simplemente para tener a consideración lo siguiente, que es la combinación entre hidrógeno y cualquiera de estos tres elementos que presentan electronegatividades altas: flúor, oxígeno o nitrógeno, también llamadas las FON. Hidrógeno unido al flúor, hidrógeno unido al oxígeno, hidrógeno unido al nitrógeno. Por ejemplo, profe, ¿cómo sé yo en qué caso puedo ver un ejemplo de un puente de hidrógeno? Pues uno típico, el agua, H2O. Ah, listo. ¿Cuál otro caso de puente de hidrógeno? NH3, el amoníaco. ¿Cuál otro caso? El ácido fluorhídrico. Bien, acá estamos viendo esos casos en los que vamos a encontrar puentes de hidrógeno. Listo, estos son ejemplos, estos tres son ejemplos de la vida real aplicados al puente de hidrógeno. Vamos a repasar entonces un poquito la teoría. Es un tipo de enlace dipolo-dipolo y ya les voy a explicar con otro diagramita por qué. A diferencia que la molécula polar tiene como característica un átomo de hidrógeno unido a un elemento de alta electronegatividad. Entonces acá decimos que es una molécula polar pues porque el hidrógeno va a ser el positivo y cualquiera de estos tres casos que nosotros vemos acá de las FON va a ser negativo. Son elementos entonces que presentan alta electronegatividad. Este tipo de enlace, que es una variación del dipolo, de hecho es más fuerte que el dipolo. Lo que quiere decir, el puente de hidrógeno, en cuanto a fuerzas intermoleculares, esas fuerzas intermoleculares del puente de hidrógeno son mayores que las del dipolo-dipolo. ¿Listo? Entonces, esas fuerzas dipolo-dipolo, dipolo-dipolo no, discúlpenme, puentes de hidrógeno, este tipo de fuerzas de puente de hidrógeno, microscópicamente o molecularmente, mejor, van a estar distribuidas de la siguiente manera. Acá tenemos el polo positivo que está en el hidrógeno, el negativo en el flúor. Vamos a presentar el caso del ácido fluorhídrico. Lo mismo aquí, positivo en el hidrógeno, negativo en el flúor, positivo en el hidrógeno, negativo en el flúor. Entre moléculas, acá simplemente va a ser la unión entre el flúor y el hidrógeno, flúor e hidrógeno. Por eso es que en esta flechita roja, en esta que les estoy indicando acá, aquí, denoto que esa unión entre flúor e hidrógeno o el oxígeno o el nitrógeno, puede presentarse, van a ser esos puentes de hidrógeno. Así es que se forman los puentes de hidrógeno. Ya como sabemos esto, podemos pasar a la siguiente fuerza intermolecular. La siguiente fuerza intermolecular
es la llamada fuerza de dispersión o de London, o también llamadas fuerzas de Van der Waals. Esas fuerzas de Van der Waals son fuerzas mucho más débiles que la dipolo-dipolo. Entonces, si nosotros empezamos a categorizar cuáles son las más fuertes, las fuerzas intermoleculares que tienen más potencia son las de puente de hidrógeno, esas son mayores que las dipolo-dipolo, y las dipolo-dipolo son mayores que las de London. ¿Listo? Esa sería la comparativa entre ellas, de mayor a menor intensidad en cuanto a sus fuerzas intermoleculares se refiere. Se establecen entre moléculas apolares estas fuerzas de dispersión o de London. Ya ahorita, más adelante, les voy a explicar a qué hace referencia el texto cuando nosotros hablamos de moléculas apolares y cuando hablamos de moléculas polares. ¿Listo? Por el momento, entonces, vamos a decir que son moléculas apolares. Por ejemplo, el puente de hidrógeno, ya hablando de este tema, y el dipolo-dipolo, ellas son polares. Y las fuerzas de London son apolares. Esto para que nosotros lo tengamos bien claro, ¿no? Polares y apolares. Polares son dos, puente de hidrógeno, dipolo-dipolo, y apolares, una solita, que son las fuerzas de London. Listo, entonces en este diagrama, ya se va a acabar el tiempo. En este diagrama vemos lo siguiente. Tenemos como ejemplo una molécula de O2, de oxígeno, unida a otra molécula de O2, también de oxígeno. ¿Por qué O2? ¿Por qué lo pongo así? Pues precisamente y pues principalmente ocurre que estas fuerzas de dispersión o de London se da en su mayoría en gases diatómicos, en sustancias diatómicas. Y nosotros vemos que las moléculas diatómicas en su mayoría son gases. Listo, gases, por ejemplo, como el O2, N2, H2. Entonces, tenemos acá que dentro de dos moléculas, o sea, las dos que conforman el O2, porque recordemos que es una de oxígeno unida a otra de oxígeno. Listo, lo mismo acá. Una de oxígeno unida a otra de oxígeno, pues para que me dé O2. Van a tener su parte positiva y su parte pues negativa interiormente, ¿no? Porque todo es energía, tiene sus electrones, tienen sus protones. Listo, entonces, tienen sus protones, parte positiva, y tienen sus electrones, parte negativa. Entonces, vamos a tomar como referencia. Listo, cualquiera de las moléculas que hagan parte del O2 se pueden tomar como referencia. Como referencia quiere decir que voy a decir, esta molécula de O2 está estática. Como referencia entonces voy a tomar un dipolo instantáneo, o sea, una molécula que va a ser la que atrae a otra molécula de oxígeno. Si atrae a otra molécula de oxígeno, a otra molécula de O2, esta atracción se efectúa entre estos electrones y los protones. Esta atracción acá, como nosotros podemos ver, esta FL, son fuerzas de London. Cada una de estas flechitas son las fuerzas de London. Va a causar que este dipolo, que es acá la parte negativa y la parte positiva de esta molécula, se vea atraída. ¿Sí? Esto es un dipolo, dos polos, polo positivo y polo negativo. Se vea atraída a esta molécula que tomamos como referencia. Entonces, este es un dipolo, este es un dipolo también.
Pero esta que tomamos como referencia es un dipolo instantáneo, porque es de referencia. Vamos a ver cómo una molécula cualquiera aleatoria de oxígeno se ve atraída hacia ella, hacia la de referencia, que también va a ser un dipolo. Pero como se va a ver atraída, ¿De qué? por favor apaguen los micrófonos, como se va a ver atraída, va a ser un dipolo inducido. Es decir, se está induciendo la atracción de esta molécula a esta otra. Y esa atracción va a ser la que nosotros llamamos como fuerzas de London. ¿Listo? Las fuerzas de London. Esas fuerzas de London entonces van a hacer que este tipo de sustancias diatómicas se vean unidas entre sí. Y precisamente estas fuerzas de London van a ser las responsables de que nosotros podamos licuar esos gases. ¿A qué hago referencia cuando yo digo licuar? ¿Qué es eso de licuar, profe? Pues la licuefacción. La licuefacción hace referencia a esto, a que nosotros podamos pasar del estado gaseoso al estado líquido. Es por esta misma razón que gases como el propano, nosotros lo podamos encapsular en las pipetas de gas o en los cilindros, debido a que primero deben estar en estado líquido. Yo no sé si ustedes han cogido un cilindro y lo han movido y se han dado cuenta que al escucharlo es como si hubiese líquido allí dentro. Pero una vez se acaba el gas, ese líquido deja de sonar. Pues precisamente porque esos gases han sido licuados y esa es la misma razón por la que nosotros escuchamos que el gas, el propano, es llamado también GLP, porque es gas licuado del petróleo. Bien, necesitan licuarse para meterse en los cilindros. Ahora, si nosotros ordenamos estos tres tipos de fuerzas en cuanto a su intensidad, vamos a ver que el puente de hidrógeno es el más fuerte de las tres, superando al dipolo-dipolo, a pesar de que sea un tipo dipolo-dipolo es más fuerte que las dipolo-dipolo. Y las dipolo-dipolo son más fuertes que las fuerzas de London, o también llamadas fuerzas de dispersión, o también llamadas fuerzas de Van der Waals. Entonces esas van a ser las más débiles, son las de London, son débiles. Y las fuentes de hidrógeno van a ser fuertes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros vemos que las fuerzas de London, todas en sí, todas las sustancias tienen en cierta proporción fuerzas de London. Todas las sustancias, todas las moléculas. Pero dentro de ellas predomina una fuerza más que la otra. Supongamos, si hablamos de un puente de hidrógeno H2O, si vemos nosotros esto, H2 va a tener fuerzas de London, pero como está unida el hidrógeno al oxígeno, vamos a ver que ahí está también presente que pues unas fuerzas de London. Y pues recordemos que un puente de hidrógeno es la variación de un dipolo-dipolo. Estaría técnicamente implícitas las tres, pero predomina el puente de hidrógeno. ¿Listo? Eso es un ejemplo y ahí estoy enseñándoles cómo se puede analizar una sustancia y cómo podemos saber qué fuerza está presente. Bien. Entonces, vamos a hablar de lo que yo les había mencionado anteriormente, de qué son moléculas apolares y qué son moléculas polares. Entonces, voy a cortar la videollamada, la conferencia, y la vuelvo a activar para que continuemos con la explicación de las moléculas apolares y las moléculas polares.
Por favor, apaguen los micrófonos. Listo, entonces voy a comenzar acá a a continuar, hablándole de qué son las moléculas apolares y qué son las moléculas polares. Estamos hablando de que lo que eran el dipolo-dipolo y el puente de hidrógeno eran moléculas polares, eran fuerzas que son polares. Y las London son fuerzas que están presentes en moléculas apolares. Entonces, bien, profe, ¿qué es esto de moléculas polares y moléculas apolares? Bien, estas moléculas polares y apolares, voy a hablarlo de una manera lo más sencilla posible. Hay muchos tecnicismos que he hecho acá, por eso es que la mayoría de personas se confunden. Precisamente porque hablar con tecnicismos muchas veces hace que las personas se confundan. Voy a hablar lo más claro posible, de tal manera que ustedes lo entiendan casi que la primera vez. Entonces, vemos lo siguiente. Para moléculas, para hacerse una molécula es apolar, debemos verificar la simetría. La simetría es acá. Verificar la simetría es lo principal cuando vamos a determinar si una molécula es apolar o si es polar. Si es apolar, la molécula presenta simetría. Si es polar, la molécula presenta asimetría. ¿Listo? Entonces, ¿qué es esto de simetría y asimetría, profe? ¿Cómo así? No entiendo. Simetría es, por ejemplo, todas las moléculas deben tener una organización molecular debe ser equilibrada. ¿A qué refiero equilibrada? Que, por ejemplo, nosotros cogamos una molécula y la partamos con un cuadrante. Ese cuadrante que va a tener la parte superior, la parte inferior, la parte izquierda y la parte derecha. Cuando nosotros hablamos de simetría, lo que vamos a decir es lo siguiente. Hay simetría cuando lo que está en la izquierda, cuando lo que está o lo que aparece en la parte izquierda es igual a lo que aparece en la parte derecha. Y que lo que aparece en la parte superior es igual a lo que aparece en la parte inferior. Y que también, para que haya simetría, deben formarse figuras geométricas con sus lados iguales. Por ejemplo, ¿qué figuras geométricas tienen sus lados iguales? Lo que son un cuadrado tiene todos sus lados iguales. Por favor, apagar los micrófonos, chicos. Todos sus lados iguales. Y un triángulo equilátero tiene absolutamente todos sus tres lados iguales. Entonces, ya sabiendo esto de la simetría, ¿qué es la simetría? Tomemos como referencia esta molécula, que ve la unión entre el cloro y el berilio. Entonces, ¿cómo sé yo si esto tiene simetría? Pues bien, tomo el cuadrante, voy a borrar esto, el cuadrante hacia esta molécula, listo,
Acá lo parto por la mitad y acá lo parto por esta mitad. ¿La parte superior es igual a la parte inferior? Sí. ¿Y la parte izquierda es igual a la parte derecha? Sí. En la izquierda veo que aparece un cloro y en la derecha veo que aparece otro cloro. Entonces, izquierda igual a derecha. Sí. Esta es una molécula simétrica. Ahora, en este otro ejemplo, tengo la unión del aluminio con el cloro. Veo que está el aluminio en el centro. El aluminio está en el centro. Hay un cloro arriba. Hay otro cloro acá a este lado y hay otro cloro acá a este lado. Lo otro que se me ha olvidado decirles es que este ángulo entre cloro y cloro en esta parte del berilio, este ángulo va a ser de 180 grados. 180 acá arriba y 180 acá abajo. 180 grados. ¿Listo? Para que completemos la vuelta de 360. Y ahora acá lo que está ocurriendo, si yo uno estos tres puntos, el cloro, estos cloros, me va a formar un triángulo equilátero, tal cual como yo les había mencionado acá. Y que este ángulo entre cloro y cloro es igual a este ángulo entre este cloro y este cloro, y es igual a este ángulo entre este cloro y este cloro. Y me forma eso un ángulo de 360, uniendo todos los cloros, y que este lado de aquí a acá es igual a este lado de aquí a acá, y que ese lado a su vez es igual al de aquí hasta acá. Eso es simetría, por lo tanto, esta molécula que une el aluminio con el cloro también es simétrica. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicos? No, señor. Está todo claro hasta el momento. Sí, profe. Listo. Entonces voy a continuar hablando de las moléculas polares. ¿Qué son estas moléculas polares, profe? Pues bien, las moléculas polares da como sabemos cuáles son apolares y cuándo tienen simetría y cuándo no. Entonces voy a borrar acá. Y simplemente lo que voy a hacer es empezar a hablarles a ustedes de simetría también. Pero, ¿cuál es la diferencia acá? ¿Cuál es la diferencia? Resulta y pasa, pues bueno, nuevamente dibujemos acá el cuadrante superior, inferior, izquierda, derecha. Para que haya simetría, entonces lo que está en el superior igual a lo que aparece en la parte inferior. Lo que está en la izquierda debe ser igual a lo que está en la derecha. ¿Listo? Entonces, si voy a ver esta molécula, esta del agua, la dibujo. Tengo el oxígeno unido acá a un hidrógeno y unido acá a otro hidrógeno. Pero veo que acá al realizar la estructura de Lewis, ese oxígeno va a quedar con dos punticos acá, en la parte superior. ¿Qué son esos dos punticos? Son electrones que están libres. Bien. El átomo central, que es el oxígeno, no está dispuesto asimétricamente. ¿Por qué? Voy a partirlo con el cuadrante que yo les acabo de mencionar. El cuadrante, si yo parto esta molécula, listo, el cuadrante. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Lo superior es diferente a lo inferior. Ya, ahí con eso yo ya digo, no, esa vaina es asimétrica.
¿Lo de la izquierda igual a lo de la derecha? Sí. Izquierda, lo que se ve en la izquierda es igual a lo que aparece en la derecha. Pero entonces ya, por este simple hecho de que la parte superior sea diferente a la parte inferior, entonces ya es asimétrico. Lo otro que nos ayuda a saber si es asimétrico es este detallito, esto, de que estos electrones, estos punticos estén ahí presentes. Estos electrones libres. Por eso es que acá dice, los átomos que rodean al átomo central se disponen asimétricamente. Eso, por ejemplo, acá. Lo de arriba es diferente a lo de abajo. Y también este átomo central presenta electrones libres. Estos son los que están en moradito, esos electrones libres. Por lo tanto, la fuerza es tendiente a irse hacia el lado de los electrones que están libres. Esa fuerza de atracción va a estar inclinada hacia esa dirección, hacia la dirección de los electrones libres. Y es por estas dos razones, de la asimetría y de los electrones libres, que pues esta molécula es asimétrica. ¿Listo? Esa molécula es asimétrica. Y lo mismo ocurre con la del NH3, esta molécula que estamos viendo acá. Esta molécula aquí, el NH3. ¿Qué pasa con el NH3? Primero, tiene electrones libres. Segundo, voy a ponerlo acá de colorcito azul. Segundo, si yo parto acá esto por los 4 pedazos, dejando al nitrógeno como el átomo central, o sea que esté acá en la crucecita, en el centro de la cruz del cuadrante. Lo de arriba no es igual a lo de abajo. Lo de la izquierda puede que sea igual a lo de la derecha de cierta manera, pero lo de arriba no es igual a lo de abajo. Y hay electrones libres. Y la fuerza, acá, la atracción, es tendiente a la dirección de donde se encuentran los electrones libres o estos punticos que están acá. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿Está claro? Sí, señor. ¿Les queda algún tipo de duda? Entonces, ahí en Telegram voy a hacer una cosa. Voy a subirles un video complementario. Señor. ¿Hay algún caso en el que, digamos, sea igual en la superior, en el inferior, la izquierda, la derecha igual? Y también sobre punticos. ¿Cómo? Que sean iguales por todos lados, sí, pero también sobre punticos. No, si ya hay punticos, si ya vemos electrones libres, ya eso es descarte, eso es una molécula asimétrica. Entonces, por ejemplo, voy a hablarles acá del CH4. Del CH4, ¿ustedes qué creen? ¿Esta es una molécula simétrica o asimétrica? Simétrica. Simétrica. Listo. ¿Y la del agua? Veo aquí la del agua. Pues esta es asimétrica porque tiene punticos o electrones libres. Con el solo hecho de que hayan punticos, hayan electrones libres, eso ya es asimétrico. ¿Listo? Entonces, haciendo un resumen de lo que acabamos de ver, ¿qué debo destacar acá? Debo destacar, uno, que entonces las moléculas apolares son simétricas. Que las moléculas polares son asimétricas.
¿Y qué tipo de fuerzas son polares y apolares? Pues las fuerzas que son polares, fuerzas de moléculas polares, son las de puente de hidrógeno y las de dipolo-dipolo. Y las fuerzas en las apolares, sería simplemente las de London, las fuerzas de London. ¿Listo? Ese sería el resumen de esto. Bien. ¿Listo, chicos, hasta ahí? Necesito que todo hasta ahí esté supremamente claro porque lo que viene necesita de que estos conceptos estén súper claros. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bueno, perfecto. Sí, señor. Listo, chicos. Bien, entonces en ese orden de ideas ya sabemos estos conceptos. Ya también les compartí en el canal de Telegram un video que les ayuda a comprender pues también mejor esta parte de la simetría. Entonces, quiero que nos detengamos a ver acá esta parte. ¿Qué pasa cuando interactúan moléculas con diferentes fuerzas intermoleculares? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a estos casos? Vamos a encontrarnos con 1, 2, 3, 4, 5 casos. ¿Qué pasa en esos 5 casos? Por ejemplo, en el primero, va a interactuar un ion con una sustancia polar. ¿Listo? ¿Qué pasa con un ion y una sustancia polar? Pues vamos a hacer acá una recapitulación. Si nosotros comparamos el enlace iónico, el ion va a ser mayor la fuerza a una sustancia polar. ¿Listo? Y una sustancia polar va a tener mayor fuerza que una sustancia apolar. Entonces, un ion, por esta misma razón, un ion atrae a una sustancia polar, atrae polar. ¿Listo? Un ion atrae a una apolar. Apolar. ¿Listo? Acá, estas son las posibilidades de que un ion atraiga a una sustancia polar, que la otra situación, segunda, que un ion atraiga a una sustancia apolar. Y la tercera, que una sustancia polar, como es más fuerte que una apolar, pues la sustancia polar atrae a una sustancia apolar. Listo. Ya sabiendo que existen estas tres posibilidades debido a esto que les acabo yo de mencionar, obedeciendo a esto, a la intensidad de las fuerzas. Entonces, nombramos nosotros siempre lo que tenga mayor fuerza, en este caso, entre la combinación de un ion y una sustancia polar. Como el ion es más fuerte, primero ponemos el nombre del ion. Acá con otro color les voy a explicar esa parte. Ponemos el nombre del ion. Y como una sustancia polar es un dipolo-dipolo, pues queda denominada como un ion dipolo-dipolo.
dipolo. La interacción entre una sustancia, entre un ion y una sustancia polar se llama ion dipolo-dipolo. ¿Listo? Ya sabemos que un ion es cuando tiene, por ejemplo, el signo de más o el signo de menos, más 3 o menos 2. Eso es un ion. ¿Se acuerdan del concepto de radio iónico? Entonces, de ahí sale esto, los iones, cuando hayan perdido o ganado electrones. Bien, por esa parte, entonces eso es la interacción entre un ion y una sustancia polar, se llama ion dipolo-dipolo. Ahora, entre dos sustancias polares, entre una polar y otra polar, eso se va a llamar dipolo-dipolo. Pues porque las dos son dipolo-dipolo, entonces ahí ya no hay mucho por analizar. Simplemente se llaman de igual manera. ¿Qué pasa si yo combino un ion con una sustancia apolar? Pues que el ion atrae a apolar. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando un ion atrae a una sustancia apolar, acá con la flechita, esta apolar se va a convertir en un dipolo inducido, porque el ion es más fuerte y la está atrayendo, o sea, induce a que ella se mueva hacia el ion, a que la sustancia apolar se dirija hacia el ion. Por eso se llama un dipolo inducido. Por lo tanto, la interacción entre un ion y una sustancia polar se va a llamar ion dipolo inducido. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa entre una sustancia polar y una apolar? Entre una sustancia polar y una apolar, sabemos que la polar atrae a la apolar. Pasa lo mismo que aquí, que con el ion, sino que simplemente en lugar del ion va a estar la sustancia polar. Entonces, la sustancia polar también va a atraer a la apolar. Y como atrae a la polar, porque esta es más débil, la apolar es más débil que la polar, se va a convertir en un dipolo inducido. Por lo tanto, entonces primero, si una sustancia es polar, decimos que es una sustancia, es un dipolo, y como se convierte la apolar en un dipolo inducido, se llama dipolo inducido. Esta interacción entre una sustancia polar y una apolar. Y por último, pues ya atracción entre dos sustancias apolares son fuerzas de London. Porque ya vimos que las fuerzas de London son apolares. ¿Listo, chicos? ¿Quedó comprendido esto? Cuando ya hablamos de moléculas de diferentes sustancias, ¿no? No entre moléculas de la misma sustancia, sino en moléculas de diferentes sustancias. Por ejemplo, ¿cómo sería la interacción entre moléculas de un ácido y moléculas del agua? Eso sería. Por ejemplo, si nosotros hablamos de moléculas de agua y de un ácido, voy a limpiar acá esto. Si yo hablo del agua y de un ácido, yo de una vez sé el agua. ¿Qué es? El agua sé que es un puente de hidrógeno. Listo. Ácido, supongamos ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico, ¿cómo lo puedo catalogar yo? El ácido clorhídrico, él es normalmente un dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Como el puente de hidrógeno es una variación del dipolo-dipolo, entonces eso quiere decir que es una sustancia polar. El agua es polar. El agua es polar. El agua es polar. Y el ácido clorhídrico, pues también es polar. Polar. ¿Esto cómo lo sabemos? Pues ya sabemos por simetría.
si es simétrico o si es asimétrico. En estos casos, ellos son asimétricos. Entonces, si son polar y polar, la interacción entre el ácido clorhídrico y el agua se va a llamar dipolo. Dipolo porque son dos sustancias polares. Dipolo, dipolo. ¿Listo? Ese sería un ejemplo de esa interacción entre moléculas de diferentes sustancias. Ahora sí, ¿tienen alguna duda, chicos? Profe, en la parte donde puse ejemplo ahí me confundí, qué pena. ¿En la parte qué? Del ejemplo me confundí. ¿De cuál? ¿De este que está en pantalla? ¿Del agua y el ácido clorhídrico? Sí, sí. Acá estaba explicando, estaba dando un ejemplo de una atracción entre una sustancia polar y otra polar. Estaba diciendo que, bueno, un ejemplo de una sustancia polar, el agua. El agua es un puente de hidrógeno. Por lo tanto, de acuerdo a esta flechita que yo puse aquí, a esta, sé que el agua es una sustancia polar. Y porque también sé que es asimétrica. Ya vimos que presenta asimetría. Y otra sustancia polar es el ácido clorhídrico, porque es un dipolo-dipolo. Entonces, por lo tanto, el ácido clorhídrico es una sustancia polar. ¿Listo? Si yo veo que hay esa interacción entre dos sustancias que son polares, acá como lo vimos, polar y polar, digo que el resultado de la interacción de esas dos fuerzas va a darme como resultado un dipolo-dipolo. Esto. ¿Listo? Profe, ¿puede por favor dibujar la molécula del ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico va a tener esto. Cloro, déjenme ver, el cloro va a estar en el grupo 7. Cloro va a estar en el grupo 7, va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acá con el hidrógeno, con un puntico. Acá este enlace va a ser de la siguiente manera, va a ser esto. ¿Listo? Acá este va a ser un tipo de enlace covalente, pero por lo tanto, entonces acá vamos a ver que no hay simetría. ¿Por qué no hay simetría? Pues si nosotros llegamos y partimos acá esto así, lo de la izquierda no es igual a lo de la derecha. Entonces eso quiere decir que esto es una sustancia dipolo-dipolo que es asimétrica, por lo tanto es una sustancia polar. ¿Listo? Profe, digamos, en una estructura así, en el centro siempre va a ir el que esté en el mayor grupo. Sí, y de hecho el que tenga mayor estado de oxidación es el que va en el centro. Listo, profe. Por ejemplo, ayer les pongo acá un ejemplo. Si yo tengo la molécula de ácido sulfúrico H2SO4, bien, yo sé que en cuanto a sus estados de oxidación, el oxígeno trabaja con -2, hidrógeno trabaja con +1 y en este caso el azufre trabajaría con +6. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo con esto? Primero, el hidrógeno trabaja en el grupo 1A. El azufre, espérenme, miro acá la tabla.
el azufre va a estar en el grupo exactamente 6A, 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 y el oxígeno va a También. estar en el 6A también. 6A. Entonces, ¿yo qué hago? Pues con los estados de oxidación a mí me indican, todos estos tres estados de oxidación me van a indicar el número de enlaces que va a tener cada elemento. ¿Listo? Y que también, por ejemplo, voy a ver que estos grupos, 6A, 6A y 1A, me van a mí a dar a entender los grupos. Van a decir es el número de electrones o punticos. ¿Listo? O puntos. Entonces, si yo voy a armar esta molécula, esto ya es tip para la parte de nomenclatura y estructura de Lewis. Si yo armo esto, voy a decir que entonces el hidrógeno va a tener dos hidrógenos, pero cada hidrógeno con un enlace por hidrógeno. El azufre, ¿cuántos azufres hay? Hay un azufre. Y que va a tener ese azufre 6 enlaces por azufre. Y el oxígeno, van a haber 4 oxígenos. Y que van a haber 2 enlaces por cada oxígeno. Si yo voy a armar la estructura de Lewis sabiendo esta información, la estructura de Lewis la arranco pues analizando esto primero. ¿Cuál es el que tiene ahí mayores enlaces? El azufre, porque tiene mayor estado de oxidación. Por lo tanto, entonces yo ubico el azufre en el centro. Va el azufre en el centro. Estoy viendo que acá tiene 6 punticos porque está en el grupo 6A. Mire, electrones es la cantidad de puntos. Entonces yo digo lo siguiente, yo llego y ubico acá 2, 4 y 6. Listo. Ya tengo eso. Ahora, ¿qué voy a decir yo? El oxígeno. Vamos a ubicar 4 oxígenos. Entonces yo ubico acá 1. Sigue este porque es el que presenta la siguiente mayor cantidad de enlaces. Un oxígeno por acá y otro oxígeno por acá y otro por acá. 4 oxígenos. ¿Cuántos punticos va a tener ese oxígeno? Pues ese oxígeno va a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá este también va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este otro también. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué es lo único que me falta? Ubicar 2 hidrógenos. Acá, hidrógeno aquí y un hidrógeno acá. ¿Cuántos puntos debe tener el hidrógeno? Uno solo. Acá, 1. Y acá, 1. Y ahora, ¿cómo yo comienzo entonces a unir? Ya comienzo acá. Este se une con este, el oxígeno con el azufre, acá este azufre con este oxígeno con este hidrógeno.
Acá este puntico con este y este con este. Me quedó torcido. Listo. Acá este con este y aquí este con este. Entonces yo empiezo a hacer el recuento. Azufre, ¿cuántos enlaces tiene el azufre? ¿Tiene los 6? Pues vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, ya cumplió el azufre. El oxígeno tiene 4 enlaces cada uno de los 4 oxígenos. Pues vamos, tiene 2 enlaces, diré. Este oxígeno, 1, 2. Listo. Ahora este oxígeno, 1 y 2. Este otro oxígeno, 1 y 2. Este otro oxígeno, 1 y 2. Listo, me cumplió el oxígeno. Y ahora el hidrógeno. Cada uno de los 2 hidrógenos tiene un enlace, sí. Acá 1. Y acá este otro hidrógeno, listo, 1. Esa es la estructura de Lewis y la forma de cómo yo saco la estructura de Lewis para esta molécula. Quería recordarles eso, chicos. Y así es como se sabe si es simétrico o es asimétrico. En este caso, si yo lo divido en 4, lo de la parte superior es igual a lo de la parte inferior y lo de la parte izquierda es igual a la parte derecha. Por lo tanto, esto es simétrico. ¿Listo? ¿Quedó entendido, chicos? Sí, señor. Bien, perfecto. Entonces, espérenme, ya voy a terminar esta videollamada y creo una nueva. Vamos a continuar acá. Habíamos quedado entonces explicándole cómo se armaba esta estructura de Lewis y cómo sabíamos si era simétrica o asimétrica. Entonces vamos a continuar con la parte de las fuerzas intermoleculares. Cuando nosotros hablamos de fuerzas intermoleculares, entonces acá vamos a hacer una última apreciación, como un resumen de todo lo que hemos visto el día de hoy. Entonces, ¿qué hemos visto el día de hoy? Hemos visto lo siguiente. Las principales fuerzas a las cuales nosotros pues, nos podemos enfrentar en la vida cotidiana o acá lo que podemos encontrar teóricamente va a ser lo siguiente. Va a ser que las moléculas interactúen con iones o no interactúen con iones. O sea, que tengan una interacción con iones o no la tengan. Listo. Si no tienen interacción con iones, pues vamos a hablar de las fuerzas que de las cuales hemos venido hablando a lo largo de la clase del día de hoy. Bueno. Entonces, ¿cuáles son esas clases de moléculas que no tienen interacción con los iones? Las moléculas apolares. Bien, dentro de las moléculas apolares están las de las fuerzas de London. Ejemplos de fuerzas de London. Como ejemplos de fuerzas de London. Me traigo esto por acá. Listo. Como ejemplo de fuerzas de London, yo tengo el I2 y el O2. I2 y O2. O2. Bien, las moléculas entonces apolares, viéndolo de esta manera, son las más débiles. Ahora, tenemos las moléculas polares. Dentro de las moléculas polares, lo que yo les había comentado, tenemos las dipolo-dipolo y las de puente de hidrógeno.
Dentro de las dipolo-dipolo, como ejemplo de fuerzas dipolo-dipolo, está la molécula H2S y CH3Cl. Ese es un ejemplo. Dentro de las de puente de hidrógeno, el agua, el amoníaco y el ácido fluorhídrico. ¿Listo? Y cuando las moléculas tienen interacción pues, con iones, vemos que hay moléculas que también son polares, pero que manifiestan fuerzas ion-dipolo. Ya habíamos hablado de ellas, ion-dipolo. Pero de todos modos son moléculas polares y moléculas que solo tienen pues, una interacción con iones que sería el enlace iónico. Dentro de la fuerza de ion-dipolo podemos ver que hay disoluciones, por ejemplo, esta sal KBr en agua, sería un ejemplo de ion-dipolo. Y de enlace iónico, la sal común y corriente NaCl, NH4 y NO3. Entonces, si nosotros vemos en orden de mayor a menor fuerza, este numerito 1 hace referencia a que el enlace iónico va a ser el más fuerte. Entonces, el enlace iónico va a ser mayor que las fuerzas ion-dipolo. Por eso la pongo acá de segundo. Esas fuerzas ion-dipolo va a ser mayores que los puentes de hidrógeno. Por eso lo pongo acá. El puente de hidrógeno menor que las fuerzas ion-dipolo y la fuerza ion-dipolo menor que el enlace iónico. En cuarta posición encontramos las fuerzas dipolo-dipolo que van a ser menores que los puentes de hidrógeno y las más débiles, las fuerzas de London, en la posición número 5, van a ser más débiles que las fuerzas dipolo-dipolo. Entonces ahí ya organizamos las fuerzas intermoleculares de acuerdo a su intensidad, es decir, de la más fuerte a la más débil la hemos organizado en este esquemita. Y por último, para cerrar la clase del día de hoy, tenemos lo siguiente, y es que de acuerdo a la solubilidad de las fuerzas intermoleculares, veremos lo siguiente, que las sustancias polares o las moléculas polares son solubles en agua. Son solubles en agua. Y que las moléculas apolares son insolubles en agua. ¿Listo? Por esa misma razón es que supongamos el oxígeno. Por favor, apaguen los micrófonos. Por esta misma razón es que, por ejemplo, vemos el ejemplo de una sustancia apolar, el oxígeno, el O2. En agua, él como tal es insoluble, por eso es que ocurren las burbujitas. ¿Listo? Esa es una tendencia en todos los tipos de interacciones entre moléculas diferentes. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Las apolares son insolubles en agua y las moléculas polares son solubles en agua. Listo. Hasta ahí quedaríamos en cuanto al apartado de fuerzas intermoleculares. Ya la próxima clase lo que haremos es resolver ejercicios que a nosotros nos hagan comprender mejor este enunciado del cual estoy hablando, que es las fuerzas intermoleculares. ¿Listo, chicos? Eso es todo. Espero que hayan puesto muchísima atención porque esto es importante. Ustedes lo necesitan para consolidar los conocimientos
que les van a servir a ustedes para el día del examen. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda al respecto? No, señor. ¿Todo claro por el día de hoy? Sí, profe, gracias. Bueno, Profe, listo. gracias. Bien, perfecto, chicos. Entonces, no les quito más tiempo. Soy consciente de que en este momento ustedes tienen tienen exámenes, tienen quizzes por los cuales deben estudiar. Entonces, vamos a dejar la clase hasta ahí por el día de hoy. Y bueno, espero que tengan un muy buen día, que todo les vaya muy bien. Les deseo mucho éxito y que mi Dios me los bendiga. Un muy fuerte abrazo y que les salga todo súper bien. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Sí, profe. Bueno, listo, chicos, de nada. Entonces, que estén muy bien. Chao, chao.